Bien, por ahí anda ya Viviana Camacho. Si les parece, podríamos ir comenzando para aprovechar el tiempo que tenemos contemplado, que es una hora, ¿no?, aproximada. Bien, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a través de la Casa de la Cultura, les da la bienvenida a esta segunda mesa del primer día del 25 Encuentro Internacional de Escritores, titulado Escritura e Incertidumbre. Me permito leer la ficha de Brenda Trejo, quien será la moderadora de esta mesa. Ella nació en 1990, estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Nuevo León. En la misma universidad estudió una maestría con especialidad en clínica psicoanalítica. En el área de literatura fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Su trabajo en la escritura se concentra en la reflexión sobre el cruce que puede existir entre la literatura y el psicoanálisis. Ha sido invitada a presentar sus trabajos de investigación sobre literatura y psicoanálisis por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. También ha impartido talleres sobre este mismo tema en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Brenda, te cedo la palabra y, bueno, iniciamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y a nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les damos la bienvenida a este Encuentro Internacional de Escritores, Escritura e Incertidumbre. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa titulada Ínsulas y Naufragios Literarios. Nos acompañan Viviana Camacho, Luis Panini y Alejandro Zambra. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Brenda Trejo y voy a moderar esta mesa. Voy a leer la semblanza de los invitados. Comienzo con Viviana Camacho. Ella es narradora. Nació en la Ciudad de México en 1974. Estudió la maestría en Lingüística Hispánica en la UNAM. Es editora de producciones El Salario del Miedo, así como de Cal y Arena, la Fundación para el Centro Histórico entre Presneur, Munal y Tusquets. Es co-guionista del programa La Otra Aventura, transmitido por el Canal 40 y dirigido por Rafael Pérez, de 2011 a la fecha. Becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA, generación 2008-2009, en novela. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, 2012-2014. Tutora del programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica y de Haití en México, en su emisión del 2012. Mención honorífica en el Premio Bellas Artes Juan Rulfo de primera novela en el 2007. Finalista, Premio Antoine Artaud en 2010 por Tras las huellas de mi olvido. Luis Panini, de Monterrey, 1978. Escritor y arquitecto. Su primer libro obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura en 2018. En 2014 fue elegido por la revista La Tempestad como el escritor emergente del año. Ha publicado 4 colecciones de ficción breve: Terrible Anatómica, Mala Fe Sensacional, Función de Repulsa y Retrovisor. También es autor de 6 novelas: Esquirlas, El Uranista, La Hora Mala, Los Cronopolios, Las Espirales del Tiempo, Los Cronopolios, La Oscuridad Paralela y Los Cronopolios, La Noche Infinita, y de un libro de poesía, Destrucción del Amante. Alejandro Zambra, Santiago de Chile, 1975, ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, el inclasificable volumen Facímil, las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y Poeta chileno, el libro de cuentos Mis documentos y las colecciones de ensayos No leer y Tema libre. Sus novelas han sido traducidas a 20 lenguas y relatos suyos han aparecido en revistas como The New Yorker, The Paris Review Granta, Tin House, Harper's. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award por la edición inglesa de Formas de volver a casa y el premio Príncipe Claus en Holanda por el conjunto de su obra. Él vive en la Ciudad de México. Y pues, después de presentarlos, además de que ustedes podrían leer la ficha completa de nuestros invitados en el programa de mano que está en la página de Conarte. Y pues bueno, comenzamos la mesa. Quien quiera comenzar. ¿Alguien tiene alguna preferencia? Alejandro, Viviana, o empiezo el cotorreo. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, estuve
después de que me llegó el título de la mesa, me puse a pensar en los últimos días qué significaban las ínsulas y los naufragios literarios. Es un tema tan abierto que permite abordarlo desde múltiples ángulos, ¿no? Pero quizá lo más indicado para mí será hablar un poco sobre la insularidad y la transhumancia de otros autores primero y luego llevarla un poco a un plano más personal. Creo que el aislamiento o la soledad es fundamental para entender de qué se trata ser humano y sobre todo es fundamental para la escritura. En cuanto a insularidades se refiere, una de las más peculiares creo porque no es ni impuesta ni voluntaria, sino que responde directamente a una especie de, no exactamente anhelo, una especie de derecho. Tiene que ser la que Virginia Woolf discute en Una habitación propia. Es un ensayo muy largo y escribe sobre una insularidad muy específica vinculada con el derecho que debe tener una mujer para contar con un espacio propio donde pueda escribir a solas y sin ser interrumpida. Obviamente, para lograr eso, se necesita que el mercado trate con equidad a las mujeres para que obtengan la misma remuneración que un hombre por el mismo empleo y así puedan costearse su propio hogar. Y aunque no creo que lo dice abiertamente, también podemos interpretar que Woolf abogaba por la equidad en el hogar, porque si una mujer elige como empleo ser ama de casa, entonces también necesita de que su pareja le brinde tiempo, que se haga cargo de la prole, ¿no? Digamos, mientras ella se dedica a escribir. Si acaso eligió ser ama de casa. Y luego, esta insularidad entre los sexos, hay una contraparte interesante que yo la veo en el escritor estadounidense Henry David Thoreau, que se aisló durante 2 años junto a un estanque llamado Walden, que también es el título de su libro más famoso, y se dedicó durante 2 años simplemente a escribir, a vivir una vida muy austera, sin mayor relación con otros seres humanos, le agradaba describir la naturaleza, pero Thoreau pudo lograr esto gracias al soporte estructural femenino que lo rodeaba, porque fueron, de hecho, varias mujeres quienes le brindaban los alimentos, la mayor parte de los alimentos que necesitaba para subsistir mientras estaba enclaustrado. Y desde hace algunos meses esto no tiene que ver no surgió a partir de la mesa, sino que debido a la pandemia, quizá por la morbosidad que tuve, me orilló un poco a revisitar algunas obras que tratan un poco sobre confinamiento y también sobre pandemia quizá. Si bien es cierto que este tipo de cuarentenas, por llamarlas de alguna forma, fueron bastante comunes en ciertos siglos, pues ahora, muchas décadas o siglos después, nos vemos viviendo una vida completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. De alguna manera hemos sido privados de muchos privilegios. Y entre esos libros que me dediqué a leer, voy a destacar rápidamente 5. Creo que el libro sobre las pandemias y el confinamiento por antonomasia tiene que ser el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Quienes no han leído la obra o no conocen sobre el Decamerón, pues básicamente se trata de 10 personajes que se confinan en una villa para contarse historias. Y son un total de 100 historias las que se van contando, mientras el mundo fuera de esa villa comienza a desmoronarse debido a, creo que es un brote de peste bubónica. La obra fue escrita, no recuerdo si en el siglo XIII o XIV, pero por ahí y sigue muy vigente. Creo que representa muy bien lo que está pasando en este momento, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo. Y justo en este instante, ¿no? Contándonos historias atrapados en nuestras oficinas, en nuestros hogares, sin gran contacto con el exterior.
También releí hace algunos meses La Peste de Albert Camus. También trata sobre una epidemia, pero que sucede en una ciudad sin nombre, ubicada en la costa norte de África. Pues, podemos suponer que es Argelia, de donde proviene Camus, digamos. Y una de las obras más conocidas sobre este tipo sobre pandemias tendría que ser Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, quizá una de sus obras más emblemáticas. También ocurre en un país sin nombre, pero que podríamos fácilmente vincular con Portugal. Y entre estas lecturas revisité un cuento de Edgar Allan Poe titulado La máscara de la muerte roja. Y es la sinopsis es básicamente un príncipe que invita a 1000 invitados, todos pertenecientes a la nobleza, y para pasarla bien, digamos, de fiesta, cierran las puertas, se aíslan completamente, y llega un punto en que una figura vestida de rojo y con una máscara roja empieza a vagabundear por 7 habitaciones de color distinto, ¿no? Esto al príncipe le parece de pésimo gusto porque, pues, precisamente la enfermedad que está matando o diezmando a la población le llaman la muerte roja, ¿no? Entonces quiere que revele su identidad para de alguna manera ejecutarlo. Y bueno, quizá voy a spoilear, pero bueno, es un cuento que ya tuvieron 200 años para leerlo, así es que no es spoilear esto. Bueno, el príncipe se desploma, cae muerto, y los invitados tratan de averiguar quién es esta figura detrás de la túnica roja y la máscara, y descubren que no hay nada detrás. Entonces es esta metáfora de es imposible tratar de detener una pandemia de este calibre, como lo que está sucediendo en este momento. Y la última novela que releí con este tema se titula El alfabeto de fuego, de un escritor norteamericano muy original llamado Ben Marcus. Y es, yo creo que una de las pandemias, digamos, más peculiares, porque presenta el sonido de la voz de los niños se convierte en un arma letal. Entonces, el libro trata básicamente sobre todas estas familias abandonando a los menores, ¿no? Porque no pueden ya escucharlos, de otra manera morirían. Yo desde hace algunos años trabajo exclusivamente desde casa, entonces esta transición que mucha gente padeció en los últimos meses, pues no fue muy representativa para mí porque ya estaba acostumbrado a esta insularidad. Las medidas en la ciudad de Los Ángeles son bastante estrictas y muchos negocios están cerrados, pero esto me orilló a caminar por las noches. Todos los días desde hace 4 o 5 meses conduzco un par de calles, estaciono el auto y camino a la medianoche 4 o 5 kilómetros, y esto me permite solucionar cuentos o novelas en mi cabeza, y también le dedico tiempo a escuchar podcasts sobre literatura, o escucho poesía, y esto definitivamente me ha ayudado bastante. Esta es mi especie de vagabundeo, naufragio literario que estoy tratando de hacer cada noche para mantener la cordura. Y ahora que menciono el naufragio, ya para terminar, hay también un naufragio muy interesante que es el idiomático. Creo que hay 2 autores muy representativos que cambiaron, digamos, de lengua. Uno fue el autor ruso avecindado en Estados Unidos, Vladimir Nabokov, y su lengua materna fue el ruso, pero el hombre terminó escribiendo novelas con una prosa bellísima en su lengua adoptiva. Y el otro fue Samuel Beckett. Samuel Beckett es un escritor irlandés, uno de mis autores favoritos, y sobre todo es conocido por
3 novelas y 3 obras de teatro. Las novelas son Molloy, Malone muere y El innombrable, y las obras de teatro Esperando a Godot, Final de partida y Los días felices. Todas estas obras las escribió Beckett en francés, a pesar de que esa era su lengua adoptiva, excepto Los días felices. Esa fue la única que escribió en inglés, y luego él mismo tradujo todas a su lengua natal, al inglés. Y me parece un naufragio muy interesante porque sobre todo Beckett estaba tratando de desligarse del peso de la influencia de su mentor, que fue James Joyce, ¿no? En una de sus, quizá en su primera novela se puede notar la influencia del Ulises de Joyce en la primera novela de Beckett. Y ya para cerrar, estaba pensando en algunos escritores que se han dedicado al oficio desde un plano completamente aislado. Uno de ellos es Thomas Pynchon, que en realidad no sabemos quién es Thomas Pynchon hasta la fecha. Otro caso, bueno, ya murió el de J.D. Salinger, que incluso en la villa donde residía la gente, los habitantes de ahí, siempre daban pistas falsas para que no se descubriera quién era el autor, y seguirle proporcionando ese aislamiento que tanto buscaba. Y otro caso en la actualidad bastante muy conocido es el del autor estadounidense Cormac McCarthy, que, bueno, da muy pocas entrevistas. Creo que la última fue hace 5 o 6 años, pero son todas estas figuras, ¿no?, que encuentran en la soledad absoluta la mejor manera para expresar su literatura. Y pues eso fue un poco lo que estuve pensando en los últimos días sobre este tema de los naufragios y la insularidad literaria. No sé si Brenda, si quieres tomar, o alguien más, o Viviana, Alejandro. Pues bueno, tomo la palabra, si me lo permiten. Mucho gusto, Brenda, Luis y Alejandro, que por el momento no nos conoceremos en vivo, y ya es como la nueva dinámica de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Yo ahora ya conozco más gente a través de este medio pero bueno. Yo estuve pensando mucho primero en el nombre de todo el festival, Escritura e Incertidumbre, porque pensaba justamente que la incertidumbre es una gran fuente creativa. Hacerse preguntas y estar siempre tratando de encontrar elementos que ayuden a la creatividad, sea cual sea. Ahorita nos vamos a enfocar obviamente en las letras. Creo que sí es una fuente inagotable. El problema que ahorita veo es que la incertidumbre que se ha instalado en todos nosotros, pues tiene mucho que ver con, pues, que causa otro tipo de ansiedades y de miedo, porque justo no sabemos lo que va a ocurrir, pero aún así creo que sí es una fuente inagotable de creación que puede dar rumbo a las historias pues, que queremos escribir o que queremos desarrollar. Y justo a partir de esta incertidumbre me fui a reflexionar sobre el tema de la mesa, de las ínsulas y los naufragios literarios, y lo primero que pensaba yo, así de manera muy visual, era en los naufragios reales, en la connotación súper negativa que tiene esto de naufragar, pero luego me di cuenta que no era tan malo, y entonces empecé también a reflexionar que el proceso creativo puede ser un desplazamiento a distintas profundidades sobre aguas que nosotros conocemos y que vamos descubriendo, y esas aguas de manera metafórica me refiero a lecturas, a experiencias, emociones que queremos nosotros plasmar en lo que escribimos. Y estas navegaciones nos permiten de pronto aislarnos, irnos a una ínsula, recopilar más experiencias, seguir navegando. Me lo imaginé de una manera muy, muy, muy visual, y también pensaba en pues en este hecho concreto de que los naufragios en realidad no son necesariamente tan malos, ¿no? A veces es necesario naufragar, metafóricamente lo digo, cuando uno está navegando incluso en aguas calmas, y tener un poco de tempestad sacude la creatividad también, y creo que nos permite irnos hasta por caminos desconocidos.
lo cual no quiere decir necesariamente que el producto final, si es que existe, vaya a ser completamente satisfactorio, quizá no, pero yo creo que el hecho de que las aguas nos sacudan y las experiencias nos lleven a unos ciertos tipos de naufragios metafóricos, creo que sí sirven para, pues sí, para la creatividad, para que estemos en alerta constante. Otra cosa que pensaba es que yo soy muy supersticiosa, creo que todos los seres humanos lo somos de un modo o de otro, y pensaba también que el naufragio podría representar una especie de, pues como de ofrenda recíproca, ¿no? Esta cosa de morir en el agua, que el agua pues tiene sus dos connotaciones, puede ser la vida, es la vida, y al mismo tiempo también representa la muerte o la puede causar. Entonces pensaba como una especie de renacimiento después de un naufragio que te permite reinventarte, renacer, renovarte. Y otra cosa que también pensaba es que los naufragios no son definitivos. Hay naufragios que han durado días, naufragios reales, me refiero a barcos reales, que pueden durar días, semanas, horas o pueden ser muy inmediatos. Y, y pensando en esto, también me acerqué a dos escritoras que yo quise llamar con esta perspectiva como escritoras náufragas. Y voy a hablar un poco de ellas y voy a decir por qué me pareció que eran escritoras náufragas, que eran escritoras que siempre estaban navegando y que no parecía que no llegaban a puerto seguro ni que llegaban a una ínsula donde poder hacer una pausa para seguir con esta navegación creativa, la quiero llamar así. Y una de ellas que me encanta, me fascina, es Irene Nemirovsky, esta rusa que nació a principios del siglo pasado y que a partir de la Revolución Rusa tuvo que huir con su familia y se instaló en París. Y ahorita les platico un poco de su vida y de su obra y por qué me parece como una náufraga literaria, o una escritora náufraga más bien. Y bueno, ella escribía con seudónimo, publicaba en algunas revistas y cuando terminó su primera novela, que se llama David Polder, la mandó al editor, pero ella estaba tan insegura de que si su manuscrito iba a gustar o no, que ni siquiera le puso remitente. Entonces el editor, Bernard Cassett, la recibe, se entusiasma mucho, la quiere publicar, pero no sabe quién la escribió, o sea, o bueno, tiene el nombre de Irene, pero no sabe cómo localizarla. Y entonces pone un anuncio en el periódico, que es como lanzar una botella, ¿no? al mar con un mensaje. Y finalmente ella ve el anuncio, contesta, la novela es publicada. Y a partir de ahí inicia una carrera, pues, modesta, lo podría yo llamar. Sus obras son muy deliciosas, son muy disfrutables. Ella, como venía de una familia aristócrata, pues entonces retrata mucho la sociedad aristócrata, las hipocresías, pues los caprichos de la gente rica, y es muy aguda, es una observadora muy profunda, y pone a sus personajes femeninos, siempre son algo rebeldones y contestones, y son caprichosos, y bueno, ella sigue publicando algunas cosas, publica una novela que se llama El baile, que también tiene que ver con un baile fastuoso y con un poco de la decadencia aristócrata. Y ella sigue escribiendo, pero justo cuando está escribiendo La suite francesa, que fue publicada hace muy poco, pues llega el nazismo a Francia y a ella le prohíben publicar. Le dicen, tú como era judía, le dicen que no puede publicar y ella, por supuesto que esta situación la molesta, pero no deja de escribir hasta que un día van por ella y se la llevan a un campo de concentración y muere. Y sus hijas mantuvieron guardada pues, las pertenencias de sus padres, porque pierden a los dos, a la mamá y al papá, durante muchos años. Y entonces está la famosa anécdota de la maleta de Irene Nemirovsky, porque un buen día, mucho tiempo, 50 años después, algo así, una de sus hijas abre la maleta y se encuentra con la suite francesa, con el manuscrito y con otros textos de su madre, y pues decide darle una vida. Se publican y se publicó creo que en 2004 la suite francesa, y por ahí sigue, pues los estudiosos y que tienen acceso a ese material pues siguen ahí un poco pues estudiando las correcciones que ella tenía marcadas, los textos que había, y me parece que sí es
una escritora náufraga, porque sí, es como si ella en el pasado hubiera justo aventado esta botella al mar, así me lo imagino yo, y años después esto se rescata y se publica y es una escritora excepcional, pero que en su momento como que yo diría que naufragó como entre las aguas creativas y sobre todo a su situación pues que le tocó histórica, espantosa, pues sí, fue como un hundimiento terrible de una persona que estaba justo en una madurez creativa importante. Y la otra de la que quiero hablar es una mexicana, escritora mexicana, que también en otro tipo de naufragio, creo que me gusta clasificarla ahí, que es Adela Fernández. No sé si también el peso del apellido, de ser hija de quien era, de Emilio el Indio Fernández, no sé si eso también haya influido para que no haya tenido en su momento, cuando publicaba, no haya tenido el reconocimiento que creo que se merecía. Es una escritora que ahonda en lo extraño, en lo raro. Ella misma dice que bebió mucho de las anécdotas que escuchaba en la casa de su papá, que contrataba a muchos peones, muchos de ellos eran indígenas y que le contaban historias de nahuales y historias de sus pueblos que ella luego integró y convirtió y transformó para crear sus cuentos. Lo otro que también ella dice por ahí en algunas entrevistas es que a veces ella entraba en estas dinámicas de duermevela, como que se abstraía del mundo, me la imagino como yéndose a una ínsula ahí momentánea y luego regresaba al mundo a decir lo que había visto, y creo que hasta su nana decía, uy, esta ya se fue otra vez a no sé qué país y a ver con qué historia extraña regresa y nos quiere platicar. Yo también pienso en ella como una escritora fronteriza, porque digamos que ella no la podemos meter o encajar en un género. Escribía cuento, escribía obras teatrales pequeñas, escribía poesía, pero de pronto en un solo texto de ella se pueden combinar estos elementos y son piezas literarias muy disfrutables. Tampoco sé si quizá esta indefinición de un género específico en la narrativa hizo que pasara prácticamente desapercibida en su momento. A últimas fechas, en los últimos años, ya se le ha reconocido, se le ha querido rescatar. Creo que todavía falta mucho porque, por ejemplo, las obras que están publicadas de ella pues no son ediciones como bien cuidadas, o son ediciones muy viejas que ya son difíciles de conseguir. Y yo vuelvo a esto con que es una escritora náufraga, pensando en esto de como un hundimiento de un barco que es ella, y después es un renacer ahorita que medio se está queriendo rescatar su obra, que además está dispersa y que no ha habido todavía como un editor o alguien que se anime a rescatarla. Y también pensaba en lo que decía Luis Panini sobre cómo ha influenciado estar aislados, porque se supone que tenemos que estar así, muchos lo estamos, de no salir de casa. Yo tampoco, la mayoría del trabajo, incluso antes de la pandemia, lo he hecho en casa. No siento que particularmente haya afectado los procesos creativos, pero sí siento que antes de que existiera la pandemia, aunque trabajo de manera muy desordenada, tengo notas por todos lados y no hago una escaleta, por ejemplo, cuando voy a escribir algo, más bien me guío mucho por la incertidumbre, por decirlo. Creo que también esta especie de nube oscura que está flotando sobre nosotros sí ha modificado, por ejemplo, mis hábitos cotidianos, que antes podían ser un poco más metódicos, ahora se han vuelto todavía más caóticos de lo que suelen ser. Y me parece que algunos escritores, también como decía Luis Panini, quizá logran sacar provecho de esta situación. Obviamente esto, como estamos justo en medio de la tormenta, no lo vamos a saber hasta que las aguas se calmen y empecemos a leer, pues nos empiecen a llegar textos que fueron escritos durante este tiempo, con la conciencia muy clara del encierro, de esta situación tan peculiar, que yo debo reconocer que cuando leo este tipo de historias me encantan.
las disfruto mucho porque me da entre terror y fascinación, pero ya estarla viviendo o ya estar en esta época en la que nos ha tocado, pues obviamente ya la fascinación es una especie de fascinación terror pues que no se disfruta tanto, la verdad. Y bueno, pensaba también en otros muchos escritores, pues no sé, Robert Walser, Franz Kafka, Gerardo Arana, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, que yo también los definiría como escritores náufragos. Y es que este nombre de la mesa me gusta mucho porque se presta a muchas posibilidades, tiene muchos caminos que se pueden tomar y se pueden recorrer bajo la misma premisa, y además también nos permite pues sí, como participantes de esta mesa, como escritores, pues aportar nuestra propia imaginación o nuestra propia metáfora para abordar estos temas. Y yo sí pensaba también en esto de que la creación, los procesos creativos son una especie de naufragio perpetuo, y es una especie de lucha constante y estira y afloja para lograr, en este caso, textos o la narrativa o la poética que nos proponemos, y a veces podemos entrar a ínsulas muy particulares y a veces salir de ellas. En fin, creo que es una marea constante, y me parece que la creación es eso. Por eso me provocó muchos pensamientos esta mesa. Como últimamente, pues ya se dieron cuenta, estoy fascinada con Irene Nemirovsky, también con Adela Fernández, pues de inmediato las quise meter en la mesa de discusión, pensando en todas estas ideas de la creación y pues, del naufragio mismo, y también pues, de este grado de incertidumbre en el que estamos, que por un lado puede empujarnos a ser más creativos, pero por otro lado, no sé si les ocurre a ustedes, también a veces causa una especie de parálisis que puede durar mucho o poco, pero que también afecta un poco o un mucho en nuestros propios procesos. Yo me gustaría dejarlo aquí para después, si quieren, hacer como conversar más acerca del tema. Oye, muchas gracias por la invitación, y claro, hay mucho que conversar, ¿no? O sea, recogería 1000 cosas que han dicho Luis y Viviana, ¿no? Y quizá más bien, más que plantear algo, me gustaría como prolongar algunos de sus planteamientos, ¿no? Lo primero es que, claro, pensando en islas y en naufragios, me parece a mí que la imagen de estos meses de estado es la del archipiélago, que es una imagen un poquito más esperanzadora que la de la isla, ¿no? O sea, la sensación de que estamos todos viviendo simultáneamente algo similar, y condenados a una cierta distancia los unos de los otros. Y sin embargo, esas similitudes nos hermanan, ¿no? Eso es muy interesante, creo yo, digamos, buscándole el lado bueno, ¿no? a esta mierda, ¿no? O sea, porque por supuesto preferiríamos estar todos muy inconscientes aún de lo que significa una pandemia en una temporada como la que hemos vivido, ¿no? Pero claro, la imagen del archipiélago a mí me gusta porque tiene esta especie de condición colectiva y solitaria a la vez, ¿no? Entonces, claro, esa relación entre soledad y compañía, entre el yo y el nosotros, es muy literaria. Si nos hemos dedicado a la creación y en particular a la literatura, parece muy natural, ¿no? Es el tema de la literatura. Podemos decir, bueno, podemos hablar de temas parciales, pero en realidad cualquier obra literaria la podemos leer desde ese lugar, ¿no? El yo, el nosotros, la comunidad, el individuo, todas las obras literarias se pueden resumir así, ¿no? O sea, como uno podría decir que toda vida se puede contar en función de las comunidades
a las que decidimos pertenecer o a las que quisimos pertenecer o a las que no quisimos pertenecer, pero terminamos perteneciendo. O sea, todos nosotros podríamos contar nuestra historia pensando en la pareja, en la familia, en el barrio, en el país, en el continente, en el partido político, qué sé yo, en el grupo de rock, y en la iglesia, en todas estas, todos estos espacios comunitarios que nos trascienden y en el que queremos ser incluidos o no queremos ser incluidos, ¿no? Entonces, claro, esta pandemia llegó para obligarnos a participar de un colectivo, ¿no? Y por otra parte, claro, quienes nos dedicamos a un oficio solitario y casero, como la escritura, en mi caso también, yo hace muchos años que trabajo puertas adentro, hay algunas cosas que reconocemos o para las que estamos más preparados, ¿no? O sea, podríamos decir que estamos más preparados para el encierro, pero igual es un poco mentira, porque la claustrofilia funciona si es que uno no está obligado a experimentarla, ¿no? Yo tiendo a pensar que la escritura y la lectura tienen esa gracia de reunir siempre ese doble movimiento, ¿no? Soledad-compañía, ¿no? O sea, desde el momento en que uno, en la soledad de su cuarto, escribe un poema hasta el momento en que lo comparte con unos interlocutores, o bien esta imagen preciosa de soportar tranquilamente la soledad, característica de los lectores, ¿no? O sea, incluso se ve en los niños muy chiquitos cuando de pronto sí están absortos en la lectura y tú te das cuenta que eso les hace bien, ¿no? O sea, que se relacionan con la soledad de una forma natural, de una forma menos angustiosa que otras personas, ¿no? O sea, estamos en un momento en que nadie quiere estar solo. Entonces, de pronto, el que lee sabe estar solo. Y eso es algo muy vivificante, muy dignificante incluso, ¿no? Pero claro, nada de eso lo experimentamos de forma pura en una situación tan anormal como la que estamos viviendo y tan larga, ¿no? Porque ha sido eterna. Yo la he vivido de dos formas, una forma muy mental porque soy chileno y hace 4 años vivo en México, pero buena parte de la gente que quiero está allá y entonces, claro, la historia en Chile ha sido distinta, ha habido otra clase de control, otra clase de sensación cotidiana de la pandemia y a la vez se relaciona con la revuelta del año pasado, hace casi exactamente un año, en el 18 de octubre del año pasado. Chile cambió de una forma muy radical y buena parte de mis amigos estaban todavía a comienzos de marzo en las calles. Había una sensación, una efervescencia muy grande, mucha esperanza, muchas discusiones y a la vez un cierto pesar anticipado porque se sentía que venía esta pandemia y se juntaba eso con la sensación de injusticia porque hubo atropello a los derechos humanos y hubo muertos y una grave crisis de la policía chilena. Entonces todo eso se resolvió de pronto, entre comillas, en la irresolución del encierro obligatorio, ¿no? que en Chile ha sido mucho más obligatorio que acá, ¿no? Entonces, yo tengo unas sensaciones muy mezcladas porque paralelamente tengo la suerte de tener un hijo de 2 años y medio, mexicanísimo, que habla más mexicano que cualquier persona que tenga a su alrededor. Por supuesto también es chileno, pero estos han sido los meses de su explosión verbal, ¿no? Lo que seguramente
quienes tienen hijos comparten esta idea de que es un momento simplemente maravilloso, y que a los escritores también nos alimenta de una forma inesperada, porque nos hace pensarlo todo de nuevo, ¿no? Cómo se forman los paradigmas, cómo se forman las figuras literarias, cuál es la relación afectiva con la lengua, con la felicidad, ¿no? O sea, porque de pronto uno ve en la cara de su hijo la felicidad de saber expresar algo, ¿no? Entonces, ese momento tan hermoso, la pandemia no me lo quitó, digamos, ¿no? O sea, ha sido al contrario, tal vez, un aliciente para poder estar aún más cerca de lo que habitualmente estamos. Y bueno, eso creo que es una sensación de muy mezclada, ¿no? Muy difícil de describir. Necesitamos, creo yo, muchas palabras para hablar de lo que está pasando, en parte porque se junta también lo maravilloso con lo horrible, y también eso me parece a mí muy literario, o sea, por tratar de sintetizarlo o de reunirlo. Eh, claro, yo estoy casado con una escritora mexicana que se llama Jasmina Barrera, y, y claro, estamos más o menos en la misma situación ambos, creativamente, o sea, trabajamos en la casa, pero yo tengo la convicción de que durante estos meses nos hemos peleado más bien los turnos para cuidar al niño. O sea, como que ninguno de los dos quiere estar frente al computador mirando el mapa o tratando de ser productivo, de terminar un texto. Por supuesto lo hemos hecho, pero como que más bien hemos querido dedicarnos todo el tiempo a cuidar al niño, porque un momento muchísimo más placentero en el que el mundo está también dotado de sentido, porque cuando cuidas a tu hijo quieres que no se caiga, quieres que se ría, quieres que lo pase bien, quieres que aprenda, que sienta que lo quieres quererlo, que las emociones estén muy presentes de una forma muy definitiva y muy gravitante. Entonces el mundo está es el mejor de los mundos, creo yo, ese, ¿no? Y el otro es muy angustioso, o sea, no sé si vale la pena ocultarlo o matizarlo. Y sin embargo, si algo creo que tiene sentido enfatizar respecto a este momento es que la escritura sirve. También es un momento en que escribir demuestra su utilidad, ¿no? Porque escribir es escribir mal, no es escribir bien. Escribir es tomar notas, es mirar por la ventana, es anotar 4 o 5 cosas sin estar muy seguro de que sea relevante decirlas. Escribir es no tirarle la responsabilidad a quien tienes al lado de lo que te pasa a ti, ¿no? Es tomar responsabilidad de las cosas que piensas, de las cosas que sientes. Y creo que seguro estos meses han sido momentos de escritura para mucha gente por primera vez, ¿no? O mucha gente ha vuelto a escribir en pandemia, creo yo. Entonces, se hace, creo yo, más necesario que nunca, sobre todo de parte de nosotros que trabajamos como escritores, digamos, o sea lo que eso signifique, separar escribir de publicar. Creo que es muy obvio, pero para nosotros también lo es, ¿no? O sea, sabemos que se escribe y luego se decide publicar, pero esa decisión es posterior. Es una decisión siempre un poquitito vergonzosa, un poquito medio ambigua, ¿no? O sea, publicar, ¿no? Uno no está tan seguro, siempre es como la primera vez, ¿no? Y sobre todo publicar es un momento muy posterior a escribir y muy distinto de escribir, ¿no? Escribir es muy natural,
publicar es siempre un poquito artificial y por supuesto hermoso y tiene muchísimas... o sea, no estoy en contra de publicar, lo que quiero decir es que sí me parece bueno enfatizar que escribir es equivocarse. Entonces uno puede sentir, bueno, no voy a escribir sobre la pandemia porque está recién pasando, no lo entiendo. Yo he escuchado eso en estos meses, también lo escuché en relación al estallido chileno, ¿no? No es el momento de escribir. Entiendo eso, entiendo que se diga eso, pero también me parece bueno contestar que escribir es lo que uno hace mientras tanto, ¿no? O sea, no hay que estar seguro para lanzarse a escribir. Y luego puede que uno la achunte o no, pero eso siempre me parece discutible además, ¿no? Pero escribir es escribir mal. Entonces creo que está súper bien escribir mal. Bueno, sí. ¿Listo? Tenemos una pregunta de un público que no veo, pero está ahí. Entonces, eh, mm, a mí tengo algunos comentarios, pero quiero primero darle pues lugar a las preguntas que haga el público para dirigirlas con ustedes y que quien la quiera contestar o si todos quieren decir algo al respecto, tenemos unos saludos de Arcadio. Yo puedo contestar esa. Sí, esa es mi respuesta. Sí, la pandemia a mí yo siento que me ha obligado a repensar todo. No sé si no sé muy bien de qué manera, pero sí creo que sería absurdo negarlo. O sea, y todavía quizá no sabemos. O sea, al final, al comienzo de la pandemia había como una onda de decir, eh, ya, bueno, todo el mundo se va a poner a escribir sobre la pandemia y el diario de la pandemia. Como que se burlaba a la gente un poco y era gracioso esa burla. Pero ahora, meses después, no sé, pues como estar en 1940 y no escribir sobre la guerra. O sea, es muy difícil al final no hablar de esto de alguna forma, no necesariamente literal, ¿no? Sí, bueno, no sé si el público puede leer las preguntas. Voy a repetir la pregunta Ah, como para ligar ahora tu respuesta con la pregunta. Julián preguntó, ¿la pandemia por el coronavirus los ha obligado a repensar el mundo o su mundo? Entonces, bueno, Alejandro nos comenta en que pues sí, ¿no? Parece que cuando se cierra lo público o parece que se apaga o de pronto se nos quita el espacio público, pues al quedarnos en una o en una ínsula o en una islita, pues lo que pasa es que da esa posibilidad, no es como la certeza, pero da esa posibilidad de que ocurra la introspección o de que ocurra pues el repensar o pensar las cosas. Y en ese sentido, a mí me parece que la escritura a todos, quizá no nada más a quienes frecuentamos escribir, eh, en cierto modo lo que pasó con la escritura es que se volvió tanto el tiempo como el espacio una experiencia eternamente, o sea, como eterno y continua, que de pronto la escritura funcionó como corte o como una forma de registrar lo que estaba aconteciendo para certificar o para darle una cierta forma de realidad, ¿no? Creo que cada persona o cada quien repensó la pandemia o su forma de habitar y escribió, pues de pronto escribió sobre pequeños acontecimientos, pero sobre todo para darle una especie de, como decía ahorita Alejandro, ¿no? No podemos dar cuenta todavía en sí cuál es la historia, porque la historia se está escribiendo, o sea, esta historia pandémica, y quizá también como decía Viviana, ¿no? No podemos todavía saber qué pasa porque estamos como justo en la tempestad. Entonces todo ahorita es como un continuo, como un movimiento, y en veces la escritura funcionaría así,
para hacer cortes, para registrar, para hacer convivir lo que está pasando en la historia, pero también en la historia íntima. Y creo que eso era una de las particularidades que a mí me llamó mucho la atención de este momento puertas adentro, ¿no? No nada más la introspección, ¿no? Incluso me llamó mucho la atención cómo la escritura íntima fue una de las protagonistas también, pues de las formas de enunciarse o de hacerse presente todos desde nuestras casas o desde nuestras computadoras y armar ese archipiélago, como dice Alejandro, ¿no? De pronto comunicarnos desde nuestras intimidades o de lo que pasaba en esos actos del hogar, pensando también y ligando un poco lo que nos comentó Luis, esta vida doméstica, en cierto modo, pues fue lo que veíamos o lo que vimos todos los días, constantemente, no hubo transiciones. Me parece también que a lo mejor la escritura funcionó a algunos como tener un momento de escritura como ritual para poder incluso pues registrar cosas, ¿no? Porque lo que se perdió en cierta medida pues fueron algo de los rituales, levantarse para ir al trabajo, salir, volver a entrar a otro lugar. Entonces se perdieron todas esas transiciones, todas esas cortes que existían ya en la cotidianidad y de pronto se volvió así como lo continuo. Entonces creo que a mí lo que me gustaría rescatar es cómo se transformó esto, ¿no? Bueno, tenía como un comentario más, pero creo que ya me alargué yo. No sé si Luis o Viviana quieren comentar algo de la pregunta de Julián, porque además hay otra. Sí, yo estoy definitivamente de acuerdo con que sí se cambian las formas de pensar, de repensar el mundo, de repensarse a uno mismo. Alejandro dijo algo muy importante, que de pronto hubo este sentido de colectividad, de trabajo todos juntos, y eso implicaba salir a la calle. Poquito antes de la pandemia, aquí también, bueno, en varios lugares hubo las grandes manifestaciones de las mujeres, ¿no? Por los derechos, y entonces se sentía este calor y Chile estoy segura que igual con esta comunidad y este tipo de luchas pues implican mucho el contacto físico, el trabajo con la gente, el verse a la cara, el compartir experiencias, pero así en vivo, ¿no? A través de estos dispositivos. Y es una contradicción porque esta pandemia nos ha obligado a trabajar en colectividad, lo cual quiere decir aislarse, no salir para cuidar al otro, y entonces se hace ahí una confusión, una mezcolanza de cómo habíamos manejado nosotros nuestro entorno, nuestras relaciones o las posibles luchas sociales en las que nos hubiera gustado participar, y esto lo vino a transformar todo. Y ahorita que decías lo de escribir, Brenda, también creo que, al menos en mi caso, no sé ustedes, sí me gustaría saber su experiencia, incluso la forma de leer y los sueños, que yo uso mucho los sueños para sacar mis historias, se han transformado. Todavía no sé bien explicar cómo, pero a pesar de que, por ejemplo, una de las cosas que me ha salvado, una de las actividades que me ha salvado mucho de esto es la lectura. Yo he leído muchísimo más que otras veces, he escrito muy poco, como decía Alejandro, notas por aquí, por allá, que no sabes si te van a servir en algún momento y vas a desarrollar, o de plano se van a ir a la basura, o qué va a pasar. Pero mi forma de leer también cambió muchísimo. Creo que incluso como que hasta logré mayor concentración, a lo mejor por este deseo inconsciente de abstraerme de todo lo que está ocurriendo que todavía no termino de entender muy bien. Y bueno, claro, las dinámicas en la isla de cada quien, en sus propios espacios de vivencia, de experiencia, de trabajo, aunque estemos acostumbrados a no salir a trabajar en casa, cambia mucho. Yo, por ejemplo, me gusta mucho observar a la gente, escuchar fragmentos de conversaciones, ver pasar a la gente en el mercado, etcétera. Son experiencias muy vivas que a veces quedan plasmadas de alguna manera o no, pero me sirven, y ahorita eso está prácticamente cancelado, ¿no? Cancelado, o más bien los ruidos o los sonidos que escuchamos son las mismas conversaciones de la familia. Y eso lo puedo como ligar con la pregunta que hace Paola, que dice, en lo personal escribir me ha ayudado mucho. Es una de las cosas que disfruto hacer desde pequeña, pero de alguna forma el estar tanto tiempo con la familia me ha causado un pequeño bloqueo creativo. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Cómo lo han mejorado y superado? ¿Alguien quiere responder?
Bueno, no he padecido ese bloqueo creativo ahora que con esto de la pandemia. Siempre he sido muy de interiores, pero sí me di cuenta en los últimos meses que gran parte de la creatividad, incluso para gente que es muy ermitaña, está vinculada con estímulos externos, ¿no? Y ahora que los hemos perdido de alguna forma, bien lo dice el dicho, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces ahora estoy cayendo en la cuenta de eso, y quizá la manera para contrarrestar un posible bloqueo creativo es estas caminatas que he hecho durante la noche, porque me permiten observar el mundo de una manera que no lo había hecho. Le presto más atención a la acera, al reflejo en los aparadores, a los insectos que van cruzando. Entonces, todo va agregando un poco a un nuevo tipo de pensar. Y para abundar sobre lo que Viviana comentó sobre los sueños, siempre he tenido sueños muy extraños, pero particularmente los de los últimos meses han sido, y comencé a tomar apuntes, una especie de diario de sueños, porque han sido muy, muy distintos. Pero definitivamente sí veo que la cercanía familiar, de no tener tu propio espacio, pueda incrementar un poco este bloqueo creativo. Yo necesito estar absolutamente solo para escribir. No puedo, incluso si alguien está en una habitación diciendo, sí, sé que alguien está ahí, es un poco difícil. Ya me acostumbré a esa forma de escribir. Tenemos, bueno, hay otra pregunta. Bueno, Zaira, eso no es una pregunta, pero dice, gracias a todos por sus reflexiones. Me gustó mucho la mención de las dos escritoras que mencionó Camacho. Existe un antes y un después de la pandemia para muchos y la incertidumbre sí es un motor. Saludos. Pues sí, no sé si en cierto modo también de pronto asumir que ya estamos en un espacio a quienes nos tocó vivirlo a solas, quizá no con la familia, pero quienes sí estuvieron o están con la familia. Yo en algún punto a mí me tocó vivir la parte de la pandemia con familia y familia, pues toda la colectividad. La escritura de pronto era escuchar los chismes, las angustias, eh, no sé, conversaciones de pronto de mi abuela, de mis tías, y eso era particularmente lo que estaba en la escritura, esa transcripción de los diálogos y demás. Entonces era como asumir que lo que hay ahora, pues es ese mundo pequeño y privado que compartimos con otros mundos privados en la misma casa, y eso en cierta medida era como un motor de escritura. Pero bueno, es en mi caso, eso fue algo que pasó. Hay otra pregunta, dice, ¿la insularidad o el aislamiento implica una pérdida de actualidad? ¿Cómo es la relación de la pandemia con el tiempo y el mundo político? ¿Se despolitiza el espacio público? Son muchas preguntas, casi estamos en tiempos, entonces yo creo que elegiremos una. La insularidad o el aislamiento implica una pérdida de la actualidad. Perdón, una cosa quería decir. Lo que... Esa historia de Luis, ¿no? Yo creo... no sé, ¿Alejandro? Sí. Yo decía, esa historia de Luis... Tú decías, Luis, que manejabas hasta un lugar y a partir de un lugar caminabas. Sí, todas las noches conduzco un par de calles, estaciono mi auto y camino 4 o 5 kilómetros cuando da la medianoche. Sí, ¿pero por qué conduces un par de calles? Porque la avenida donde yo vivo, es un bulevar, no hay aceras y es un poco peligroso andar a pie en ese sitio, por eso. Me parecía un detalle muy bonito y a la vez muy un cuento, ¿no? Me pareció muy un cuento, así como, no sé de quién, tuyo probablemente, ¿no? Como manejar hasta un lugar y a partir de ese lugar correr y después volver al auto y después volver a la casa, ¿no? Yo lo que iba a decir solamente que a mí me pasó al revés lo que le pasaba a Luis, ¿no? O sea, porque escribí,
los últimos años escribía yo en un cuartito de azotea, muy chiquito, ideal, como saben los mexicanos, para muchas cosas, también para escribir. Y yo llamaba a ese cuarto Chile, como broma, ¿no? Entonces incluso mi hijo a veces me decía, papá, ¿fuiste a Chile? Sí, sí, estaba en Chile. Jajaja. Y luego con la pandemia ya no pude subir. Entre que se me hizo demasiado chico, entonces empecé a trabajar en el living de la casa, en la sala, ¿no? Entonces ha sido como al revés. He estado como más expuesto y yo creo que, claro, todos tenemos conclusiones distintas para procesos parecidos. Eso es bien impresionante. Yo, por ejemplo, nunca había leído, por supuesto, antes muchos cuentos infantiles, ¿no? Libros para niños. Y en el momento más brutal, en que era realmente difícil salir, empezamos a acumular una cantidad de relecturas de los mismos libros ya impresionante, porque los niños, claro, pueden leer el mismo libro todos los días. Somos los adultos los que hacemos moverse la industria del libro infantil, digamos, porque nosotros somos los que nos aburrimos de leer siempre lo mismo. Y claro, de pronto leíamos 30 veces un libro. Mi hijo no ve tele, entonces solo eran fuentes literarias. Y he pensado mucho en la literatura infantil, o sea, he leído cosas que me gustan mucho, he descubierto cosas que me gustan mucho. Pero si tuviera que decir, bueno, ¿qué descubrí como lector en pandemia? Es la literatura para niños. No en el sentido que no supiera que existía, sino más bien como objeto de reflexión, ¿sí? O sea, como parte de un pensamiento literario integral, digamos, ya creo que validé y deshice un montón de prejuicios que tenía. Hoy, pues yo para contestar a la pregunta esta de la pérdida de actualidad, yo creo que yo pensé, algunos quizá también, que se iba a detener el mundo y entonces que podíamos hacer una pausa y ya vimos que no, que sigue ocurriendo lo mismo de siempre, que sigue habiendo votaciones, que sigue habiendo crimen organizado, que se encuentran cuerpos por todos lados y tampoco creo que se despolitice el espacio público porque también si uno lee por ahí las noticias, pues sigue habiendo manifestaciones, plantones. Por aquí cerca de donde yo vivo hay unas oficinas de la Secretaría del Trabajo y seguido hay gente que viene incluso de provincia, igual que antes en sus camiones, a plantarse ahí, a protestar. Y yo no los veo a ellos, no he platicado con ninguno de ellos, no tendría modo de saber qué es lo que piensan, pero yo no los veo así en estas islas abstraídos de lo que ocurre. Ellos, pues, todos seguimos teniendo los problemas corrientes y es que pareciera que la pandemia vino y lo acaparó todo y no es cierto, sigue habiendo todas las otras enfermedades, siguen habiendo todas las otras problemáticas, es necesario resolver un montón de cosas que estaban antes y que han estado siempre y que la pandemia no ha barrido, nada más ha venido a agregar como otro elemento. A mí lo que me pasó, no sé si a ustedes, es que yo hice una pausa pensando que esto iba a durar poco, dije 1 mes, 2 meses, ¿no? Se pronosticaban 3 meses más o menos. Y en esa pausa que hice, no es que fuera un bloqueo creativo, pero más bien como que me tiré un poco a la hamaca. Dije, bueno, ya ahora que vuelva toda la normalidad, pues mientras leo, etcétera. Y después me di cuenta que ya estábamos en la nueva normalidad y que entonces más bien teníamos que adaptarnos a esto y seguir adelante, porque llegó un momento en que yo sentía, pues es que si te paras, desayunas, vas al baño, te bañas, regresas, lees y te vas a dormir y comes, o sea, como que todas las actividades se hicieron prácticamente vitales en el sentido de sobrevivir, pero no en el sentido de crear y de hacer cosas, hasta que llegó un momento en que dije, no, ya, y me pongo a hacer cosas y las hago y como dice Alejandro, no sé si funcionan o no, pero bueno, ahí está. Pues sí, bueno, ya no tenemos más preguntas. No, creo que como para intentar, bueno, no sé si Luis, Alejandro quisieran responder algo de la pregunta o comentar o extender un comentario respecto a esta última que tiene varias, ¿no?
la relación de la pandemia con el tiempo y el mundo político o el espacio público. Solamente algo que mencionó Viviana sobre la gente que visitaba las ciudades de fuera. Creo que probablemente nosotros 4 aquí hemos tenido el privilegio, ¿no?, de poder permanecer en casa y continuar básicamente con el sustento, pero en realidad hay tanta gente que si no sale a trabajar no puede comer. Entonces, tampoco, porque he escuchado que mucha gente demoniza o llama irresponsable a cierto sector, y no es cierto, ¿no? Creo que estamos tratando de sobrevivir en nuestra propia forma, ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Viviana. Bueno, ya nos extendimos un poco. Creo que estamos en tiempos. Quizá para ir como cerrando, dijimos muchas cosas, hablaron creo que muchos temas, quedaron como abiertos para repensarlo, pero quizá intentando hacer un poco un círculo de todo esto, creo que quizá algo que pasó o que nos pasó a todos fue este encuentro entre pues nuestro mundo privado y ese otro mundo que estaba aconteciendo, ¿no? Como lo pandémico, lo siniestro, lo angustiante, a lo mejor quienes sí se atrevieron a cruzar, no que se atrevieran propiamente porque por audaces, sino porque lo necesitaban, como lo dices tú, Luis, esos que iban al trabajo para poder tener ese sostén y continuar sobreviviendo. Ellos pues entraron, ¿no? Fueron como esos personajes que entraron y salieron así en una frontera, pero creo que hubo un encuentro como muy, como lo escribió, me acordé mucho de la entrada de Virginia Woolf que tiene en sus diarios, ¿no? Que dice, creo que sí la anoté por aquí, como lo tenía como para señalarlo. Hace 25, no está hablando de una pandemia, pero está hablando de un momento histórico muy importante. Hace 25 minutos los cañones dispararon anunciando la paz. Otras cosas, miramos por la ventana, vi que el hombre que pintaba la casa lanzaba una mirada al cielo y seguía con su trabajo. Es decir, todo ese encuentro todo estaba aconteciendo al mismo tiempo. La pandemia, personas protestando, personas con un seguro salud deficiente que estaban enfermas pero no pudiendo acceder a sobrevivir. Y al mismo tiempo estaba quienes estábamos en casa viendo lo que pasaba por la ventana, un pajarito, voces, ¿no? Y ese fue como ese encuentro que hizo pues una colisión y eclosión importante en todos. Entonces, bueno, creo que esa sería desde mi parte una forma de concluir. Muchas gracias a Luis, Alejandro, Viviana. Me pareció muy interesante esta mesa y también, bueno, creo que quedaron muchos temas abiertos, pero para continuar pensándolos. Así que, listo. Muy bien. Muchas gracias, Brenda, por moderar esta mesa. Gracias también a nuestros participantes, Alejandro Zambra, Viviana Camacho y Luis Panini, por su participación y la disposición pues, de la planeación, desde la planeación de este encuentro. Bueno, se da gracias al Gremio de Escritores de Nuevo León. Ellos son los que sugieren los temas y el mismo tema general del encuentro, ¿no? Gracias también a todo el público que ha estado ahí siguiendo esta transmisión. Les recordamos y informamos que va a estar disponible en YouTube, en el YouTube de Conarte Nuevo León, después yo creo que de la semana siguiente, y bueno, lo podrán consultar y recapitular lo que aquí se expuso en esta mesa. Ínsulas y naufragios literarios. Los invitamos para que consulten la programación y mañana continuamos con el encuentro a partir de las 4 de la tarde. Las inscripciones son en la tienda Conarte, les recuerdo. Muchas gracias y buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Chao. Bye.